Can Yaman ha explotado las redes y no tiene nada que ver con otra serie turca o un nuevo romance. Olvídate de lo que creías saber. Este chico nos ha sorprendido a todos con un giro de 180 grados que nadie veía venir. ¿Qué está pasando? Pues resulta que nuestro guapísimo actor turco, el que nos robó el corazón a muchas, ha decidido meterse de lleno en un terreno completamente distinto. Nada de ficción por ahora. Nada de dramas románticos en pantalla. Para ser honestos, cuando me enteré pensé que era una broma. Can Yaman. Esto. Es que no pega ni con cola. Pero sí, es real. Está metido hasta el cuello en un proyecto que de verdad, nadie se esperaba de él. Lo que yo creo que está pasando es que Can, a pesar de su éxito arrollador en la actuación, siempre ha tenido otras inquietudes. Y parece que ha decidido, ahora sí, darles rienda suelta. Y ojo, no es algo pequeño. Esto es algo que puede darle un giro total a su carrera y a la percepción que tenemos de él. Muchos dicen que está buscando una nueva faceta, probar suerte en algo diferente para no encasillarse. Y sí, eso tiene sentido. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Quizás ha llegado un punto en su carrera donde quiere dejar su propia marca, algo que trascienda las novelas y las plataformas de streaming. Y lo más jugoso de todo, lo que está causando el mayor revuelo, es la naturaleza exacta de este nuevo proyecto. No se trata de música, no es moda, y definitivamente no es política. Es algo que toca el alma. O al menos, eso es lo que se rumorea. Estamos hablando de un mundo, digamos, más terrenal. Algo que requiere una entrega diferente, una vulnerabilidad que no solemos ver en sus personajes tan perfectos y esculpidos. Imagínate a Can Yaman sudando la gota gorda, lidiando con la vida real. Los detalles específicos se están guardando bajo 7 llaves, claro. El salseo está servido. Pero las filtraciones apuntan a algo que tiene que ver con el servicio a la comunidad. Sí, has oído bien. Nuestro ídolo de masas, el que aparece en todas las portadas, se está dedicando a ayudar. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Un refugio para animales? ¿Voluntariado en una zona rural? Las posibilidades son infinitas y todas igual de sorprendentes. Lo que sí se sabe es que está poniendo de su propio bolsillo y, lo más importante, es su tiempo y su energía. Para ser honestos, al principio me costó creerlo. Can Yaman es sinónimo de glamour, de galanismo. Pero si esto es cierto, le da un matiz completamente nuevo a su figura pública. Demuestra que detrás del personaje hay una persona con inquietudes sociales. Y eso, amigos, vende mucho más que cualquier escena de pasión. Lo que yo creo que está pasando es que Can se dio cuenta de que su fama le daba un altavoz increíble. Y en lugar de seguir explotando solo su imagen, ha decidido usarlo para algo con propósito. Es una jugada maestra si lo piensas bien. Está diversificando, sí, pero también está construyendo una imagen de hombre comprometido, de alguien que se preocupa por el mundo que le rodea. Muchos dirán que es solo una estrategia de marketing para lavar su imagen o para reinventarse antes de que la novedad de sus series empiece a decaer. Y sí, siempre existe esa posibilidad, no te voy a engañar. Pero yo sospecho que, al menos en parte, hay una genuina intención detrás de todo esto. ¿Quién sabe? Quizás ha encontrado una nueva pasión que lo llena más que los aplausos del público. Lo que sí está claro es que ha logrado lo que pocos consiguen, generar una expectación brutal por algo totalmente inesperado. Ya no se trata de si va a tener éxito en su próxima novela, sino de qué más va a hacer con este nuevo proyecto que lo ha sacado de su zona de confort. Es un cambio de juego total. Y a mí la verdad me tiene enganchadísima. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Se quedará en este proyecto o abrirá la puerta a muchas otras iniciativas? ¿Creéis que esta faceta más terrenal le sumará más fans o podría alejar a parte de su público más fiel que solo busca al Can Yaman de ficción? Contadme en los comentarios.